separatista de Cataluña puso en la mira de Europa otros focos latentes de separatismo, de independentismo en el mismo continente, basados en antiguos nacionalismos, en cuestiones económicas, en diferencias culturales, étnicas. Vemos el informe y lo analizamos. Se estima que hay en la actualidad más de 150 movimientos independentistas activos en todo el mundo. La reciente crisis de Cataluña puso de nuevo en foco esta puja, tan antigua como el mismo concepto de nación. Las causas son tan variadas como complejas y van desde lo político a lo económico, desde lo lingüístico a lo étnico, cultural o histórico. Claro que si bien los motivos varían, las reacciones frente a estos fenómenos sociopolíticos son similares. El separatismo, que suele florecer en momentos de crisis, es considerado una amenaza por los gobiernos centrales y el caso Cataluña, una de las regiones más ricas en medio de una España en crisis, emerge como un claro ejemplo de ello. Pero no el único. Otro de los conflictos de larga data en la península y también uno de los más violentos es el del independentismo de la región vasca, que buscó históricamente constituir una federación a ambos lados de los Pirineos con las tres provincias del sur, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que conforman el País Vasco dentro de España, y tres provincias en el norte, en territorio francés, la Boc, Baja Navarra y Solà. La reivindicación vasca transitó en España, la vía armada con la organización ETA, que se prolongó desde fines de los 50 hasta octubre de 2011 con más de 800 muertos en atentados. El Reino Unido es otro escenario de varios proyectos independentistas. En Escocia, el Partido Nacionalista viene buscando independizarse desde hace casi un siglo, pero este propósito no logró imponerse en 2014, cuando en un referendo vinculante en el que votó el 84% de la población, el no a la separación del Reino Unido obtuvo el 55,3% de los votos. Por su parte, Gales celebró 2 referéndums para aprobar la autonomía de sus instituciones parlamentarias. En 1979 triunfó el no, pero en 1997 se impuso el sí, lo que condujo a la creación de un parlamento galés. Según recientes sondeos, solo el 25% de los galeses apuestan hoy por la independencia total, mientras que otro 40% quiere más autonomía sin abandonar el Reino Unido. En Irlanda del Norte, desde 1920, un movimiento nacionalista buscó terminar con el dominio británico hasta desembocar a fines de los 60 en un intenso periodo de enfrentamientos entre fuerzas paramilitares de nacionalistas irlandeses como el IRA y unionistas pro-británicos, que finalizó recién en 1998, dejando más de 3.200 muertos. Otro país amenazado por la escisión es Bélgica, la nación donde se asienta la Unión Europea, símbolo de la unificación continental. Es paradójicamente escenario de un diferendo entre Valonia, que alberga a la comunidad de lengua francesa, y Flandes, donde se habla el flamenco. La división se nutrió de las diferencias lingüísticas, sociales y económicas que existen entre ambas. Si bien hubo conatos separatistas, estos no prosperaron y actualmente la nueva Alianza Flamenca, el partido más importante de la región, tiene demandas autonómicas moderadas, aunque no se descarta que busque incrementarlas tras las elecciones de 2019. El separatismo también está presente en Francia. En la isla de Córcega, dominio francés desde el siglo XVIII, sobrevive la reivindicación por una mayor autonomía como paso previo a la independencia total. La coalición PA Córcega, que la impulsa, ganó 24 escaños para el Parlamento regional en los comicios de 2015. Francia también enfrenta movimientos separatistas en algunos de sus territorios de ultramar, como Nueva Caledonia y Tahití en el Pacífico y Guadalupe y Martinica en el Caribe. En tanto, en el continente, la región de Bretaña también cuenta con grupos que sueñan con integrar una federación céltica. Algo similar ocurre en Baviera, uno de los estados federados de Alemania, con sus casi 13 millones de habitantes, entre los que germina un movimiento separatista, aunque de escasa incidencia. En Italia, los impulsos independentistas se registran en las zonas más ricas del norte del país, que incluyen a las provincias autonómicas de Bolzano, así como a las regiones de Lombardía y Véneto. También hay vocación autonómica en la isla de Sicilia, con cultura y lenguaje diferenciados, que entre 2008 y 2012 tuvo un gobierno abiertamente independentista. Polonia con la región de Alta Silesia, Croacia con el condado de Istria, Rumania con Szekelyland y Dinamarca con la pequeña isla de Bornholm en el mar Báltico se cuentan también entre las comunidades que aspiran a aumentar su grado de autodeterminación.
Así, en un mundo que asiste a la globalización como realidad inapelable y a la unificación en bloques regionales que diluyen en cierto sentido la identidad cerrada de los Estados-nación, prosperan de manera creciente diversas formas de separatismo que enarbolan sus banderas, buscando desandar la historia. Interesante el repaso que hacíamos de lo que está pasando en Europa a la luz de del intento independentista de Cataluña. Pero la pregunta es, ¿separatismo e independentismo son lo mismo, José Natanson? Bueno, a ver, uno tendría la impresión de que independentismo tiene una connotación positiva y en todo caso secesionismo parece que estás rompiendo algo que está preconstituido. Al final, este tipo de cuestiones se dirimen políticamente, digamos, cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata se independizan de España, fue una independencia o una secesión de un reino que estaba preconstituido. Al final es la correlación de fuerzas y el resultado de eso lo que le da legitimidad o no a un reclamo. Ahora, me parece que también cuando hablamos de independentismos o separatismos o secesionismos en Europa, estamos por ahí poniendo en plano de igualdad cosas que son muy diferentes, porque Bélgica es esencialmente una alianza entre dos entidades territoriales. Una habla de habla holandesa y una habla francesa, con una capital de habla francesa, digamos, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con el independentismo, el separatismo córcego, que forma parte de Francia desde hace, no sé, 2 o 3 siglos, donde la población está totalmente afrancesada y donde solo el 15-20% de la población córcega reclama la independencia? Quiero decir, hay que también, me parece, ir con cuidado a la hora de meter dentro de una misma tendencia que efectivamente, yo creo que, tal y como dice el informe, está resurgiendo, realidades que son muy, muy diferentes entre Ahora, uno pensaba hace unos años en una Europa sin fronteras, sí, y las fronteras cada vez aparecen como más demarcadas, ¿no? Así es. Mira, la semana pasada en el 13º Foro Iberoamérica, donde se discutió aquí, se hizo en Buenos Aires, se hablaba de la crisis de representación de los partidos políticos, de la posverdad y demás, y se habló de los separatismos en el marco de esto y del futuro de los periodistas, de las empresas, y cómo se va a reciclar en el marco de las nuevas formas de consumo. Y hablaban de cómo se nutre el separatismo en estas cuestiones. Por ejemplo, hablaban de Cataluña y de aquellos que se dicen seguir siendo, en este caso era Cataluña, de aquellos que dicen sentirse víctimas de algo, en este caso de Madrid, del poder central del federalismo español, de la España unida. Decían, ¿dónde están en algún lado los 900 heridos? ¿Dónde quedaron aquellos 900 heridos que supuestamente que generó la represión de la Guardia Civil en la incursión del 1 de octubre? No estuvieron, nunca estuvieron. No solo no estuvieron, no los fue a visitar Charles Puigdemont porque no estaban en la realidad, sino que era lo que se había establecido al hablar del separatismo y de aquel sentir de los separatistas en una idea donde se replicaban las redes sociales. Entonces creo que tenemos que empezar a ver también esto, porque una cosa es el separatismo de aquel Estado-nación y otra cosa es el separatismo hoy en día mediatizado por imágenes y cómo va a ser la nueva lucha del separatismo. Me parece que el caso catalán es uno. Jorge. Y hoy ya en las redes se está hablando de la aparente participación de Rusia, de hackers rusos apoyados por venezolanos y por algún canal de televisión de Rusia también, esto para difamar, digamos, a España durante el proceso independentista. Pero el derecho a decidir como tal no existe. Esta es una realidad. No hay constitución, salvo 2 en el mundo, que hable de la autodeterminación de los pueblos, por un lado. Por el otro lado, salvo casos de discriminación o guerra, como la ex Yugoslavia, no es posible que se vaya a un referéndum, salvo, como en el caso del Reino Unido, que el gobierno central lo apruebe. Si no, no se puede hacer. Y en Europa rige lo que se llama la doctrina Barroso, de quien fue presidente de la Comisión Europea en 2004. ¿Qué dijo en aquel momento para frenar la ola secesionista? Dijo, bueno, aquel que se aparta de su propio país, es decir, cuando hay una división interna, el Estado queda, pero aquel que se aparta tiene que afiliarse de nuevo a la Unión Europea, tiene que hacer nuevamente los trámites. 2004, estábamos hablando del Tratado de
Lisboa, estamos hablando de Constitución de la Unión Europea, había un poquito más de entusiasmo para formar parte de la Unión Europea. Previo a la crisis económica, porque esto también uno no puede dejar de verlo como un coletazo de lo que fue la crisis. Lo que pasa es que en realidad la autodeterminación de los pueblos sí está reconocida por las Naciones Unidas y su Carta Magna. El problema es ahí en un proceso de descolonización, que es otra cosa. Pero no hay, coincido con vos. En las constituciones no hay de autodeterminación de los pueblos. La cuestión es cuando está formalizada y legalizada un Estado-nación. Claro, el supraorganismo dice que sí, los propios países, las propias naciones esa es la diferencia. No lo dicen. Nos estamos yendo a un nuevo corte y ya volvemos. En instantes, cuando regresemos, Paradise Papers. A 18 meses del escándalo mundial desatado por los Panama Papers, una nueva filtración de documentos revela cómo las grandes fortunas del mundo invierten su dinero en los paraísos fiscales, evadiendo controles e impuestos. Y además, Trump de gira por Asia, con nuevas amenazas contra Corea del Norte. A su paso por Japón, Corea del Sur, China, Vietnam y Filipinas, el presidente estadounidense no ahorró críticas contra el multilateralismo y el desequilibrio comercial. Los detalles en instantes, luego de la pausa. Ya volvemos.